Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Dice la palabra del Señor que vinieron los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos, y vinieron y le reclamaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan el Bautista ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús entonces les dice: ¿acaso podrán ayunar los que están de bodas? ¿Podrán ayunar los que están con el esposo? Pero de cierto les digo que cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos van a tener que ayunar. O sea, en otras palabras, Jesús les dijo: estos tipos no se preocupan de nada ni necesitan ayunar ahora, porque si hay algún problema, yo estoy aquí. O sea, Jesús personificado, literalmente, físicamente, estaba con los discípulos. Ustedes recuerdan cuando ellos iban en la mar, Jesús iba durmiendo y entonces la mar se levantó y entonces vinieron las olas y los discípulos se asustaron y los discípulos estaban preocupados. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Lo primero que hicieron ellos fue: Jesús, levántate. O sea, no había ningún problema, porque en cuanto se venía alguna situación, los discípulos de Jesús recurrían a Ese, porque Jesús estaba con ellos. Así que ellos no tenían la necesidad, no tenían esa necesidad de tener que hacerlo, porque el mismo Dios encarnado estaba caminando con ellos. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban porque Juan el Bautista ya le habían decapitado. Los fariseos ayunaban porque sus enseñanzas de ellos y sus doctrinas de ellos eran basados en sus conocimientos, eran basados en lo que ellos sabían, pero no se basaban verdaderamente ni eran cristocéntricos. En otras palabras, ellos tenían que buscar una forma de fortalecerse o de que el ayuno causara efectos. Pero entonces Jesús, al terminar el versículo, les dice: pero un día el esposo les va a ser quitado y entonces van a tener que ayunar. Quiere decir, queridos hermanos, que el ayuno y la oración no es algo que si me gusta o no me gusta. Así es, amén. De hecho, yo no creo que a alguien le guste levantarse a las 3 de la madrugada y desvelarse y que se ponga a orar. Así es, yo no creo eso. Amén. Yo lo hago porque hay como un peso sobre de mí. A veces no puedo dormir, estoy preocupado, piense en esto, en lo otro, en una familia, en un problema, aquí, allá, y yo no me puedo dormir y yo tengo que recurrir a orar a las 2, 3 de la mañana. A veces me vengo durmiendo a las 4 de la mañana, me tengo que ir a trabajar a las 8 de la mañana. Gracias a Dios que trabajo por mi cuenta y no tengo que ponchar tarjeta a las 7 de la mañana. Pero entonces Jesús les dijo: va a llegar el momento en el que ellos tienen que ayunar. O sea, el ayuno para todo seguidor de Jesús debería de ser un hábito para nuestras vidas. Pero desafortunadamente el ayuno es como una arma secreta que la iglesia la ignora. Pero ¿sabe por qué la ignoramos? Porque a nuestra carne no le gusta. Bendito Dios.
A nuestra carne no le cae muy bien no comer, no le cae muy bien no tomar agua, no le cae muy bien no tomarse su café, no le cae muy bien no tomarse sus cereales en la mañana. Entonces, como nosotros pensamos en nuestra carne, pensamos en nuestra naturaleza y vivimos en la carne, pues de una manera u otra uno tiene que alimentar el cuerpo. Pero tiene que haber momentos y tiene que haber días en los cuales uno tiene que hacer sacrificio. Dígale al que está a su lado, necesitas hacer sacrificio. ¿Sabe que una vez hizo una hermana? Cuando una vez, no aquí en esta iglesia, pero en otra iglesia, cuando su marido que le dice, dijo el pastor, dile esto el que está a tu lado, y que le dice, y la esposa así por debajo, que le hace así, aquí que le hace así, no le voy a hacer así ya que a Julio a Jackie. Es que a nosotros, queridos hermanos, no nos gusta ayunar. Así es. La verdad es esa. ¿A quién le gusta quedarse sin comer su desayuno? A nadie. En su carne y mi carne quiere desayunar. Esa es la verdad, esa es la realidad. Tenemos que ser realistas. Pero no es lo que a usted o a mí me guste, es lo que Dios dice que debemos de hacer, y es nuestro deber hacerlo, porque el ayuno es una arma secreta que nos va a llevar a una dimensión sobrenatural y que nos va a llevar a ver cosas que ojos no han visto y oídos no han creído, no han oído. Dios. El problema, que por eso se le llama el ayuno una arma secreta, porque sí la sabemos, pero no la hacemos. Sí la sabemos, pero a uno le cuesta. Pero en realidad, Jesús le dijo, mientras el esposo estaba con ellos, no necesitan que ellos ayunen. Pero cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos van a tener que ayunar. Bendito Dios. Jesús ya ascendió al cielo, lo cual quiere decir que ustedes y yo necesitamos ayunar. Ya todos ustedes saben qué es ayuno. Ayuno es privarse de los alimentos con un propósito espiritual. Ayuno es hacer sacrificio para Dios poniendo una petición. Ayuno es que nosotros pongamos nuestro cuerpo por sacrificio para Dios. Eso es ayuno. Entonces, eso es un deber, pero a uno le cuesta. Bendito Dios, ayúdanos. Pero Dios. si ustedes y yo queremos ver que Dios se mueva de una manera sobrenatural, necesitamos hacerlo. Así es, amén. Porque si no lo hacemos, solo vamos a querer que, no sé, que Daniel ayuna porque él es el líder de la alabanza, que él lo haga porque pues él tiene que preocuparse por todos los músicos y él tiene que orar por ellos y ayunar por ellos, o que ayune Julio porque él es el que canta, él es el que se para y canta, pues que ayune él. Pero los demás, si nosotros no nos unimos, no vamos a poder ver cosas sobrenaturales. Así es, bendito Dios, ayúdanos. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio y tiene un encuentro con el Señor, lo que hace es que ayuna 3 días sin tomar agua, sin comer. Lo que veo cuando el Señor Jesucristo va a comenzar su ministerio, se va a la montaña y ayuna 40 días y 40 noches. Cuando yo veo que entonces Jonás va y anuncia juicio para Nínive, veo que el rey convoca a todo el pueblo a ayunar, a arrepentirse y a orar.
y Dios los escucha. Así es, amén. O sea, lo que yo quiero es que comprendamos y entendamos que cuando nosotros sacrificamos nuestro cuerpo y hacemos ayuno para Dios, Dios mueve su mano poderosa de una manera maravillosa, sobrenatural. El problema es que usted y yo lo debemos de creer, porque si usted no lo cree, tampoco lo va a practicar. Y si usted ni lo cree ni lo practica, dijo una vez un pastor, el primer pastor mío, dijo él, ya tenía como 90 años, Eliodoro Guerrero, cuando yo me bauticé, o 80 años, dijo aquel pastor, que todavía vive, que Dios lo bendiga, dijo él una vez, predicando, lo escuché en uno de los primeros mensajes, dijo: lo que pasa es que la iglesia es como una carreta, dijo, y algunos, la mayoría, imagínense que somos 40, dijo, y la mayoría, en vez de ir empujando la carreta todos para que se hiciera más fácil y más ligera, dijo aquel pastor, el problema es que la mayoría van arriba de la carreta diciendo bye, bye, y unos 6 van allá atrás empujando la carreta. ¿Saben, queridos hermanos, que cuando toda la iglesia no se une en un mismo espíritu, en un mismo sentir, o cuando somos negativos o pesimistas, o cuando empezamos a poner muchos peros, que sí, que no, que esto, que fue, que vino, que digo, que sí, que creo, que no creo, eso, en vez de ayudar, es como si se pusiera en contra de la obra de Dios. Escúcheme bien. Cuando la iglesia o alguien en la iglesia no es positivo, o no se une a la visión, o no se une a lo que estamos proponiéndonos, en vez de hacer la carga ligera, si somos pesimistas, negativos, o ponemos pretextos, que esto, que el otro, que fue y que vino, que sí, que no, que yo, que a mí no me avisaron, que me deberían de haber dicho hace 6 meses, o que no, que esto, que el otro, que cuando una persona hace eso, en vez de ayudar, o en vez de que atraigamos una atmósfera positiva, atraemos una atmósfera negativa. Así es, ayuda. Y en vez de estar conforme a lo que Dios quiere, a veces estamos en contra o deteniendo. Miren lo que dice Isaías 58:6, lo tenemos. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. O sea, el ayuno desata las ligaduras. O sea, el ayuno desata las ligaduras. ¿Qué son ligaduras? Ligaduras son cosas o problemas que mantienen al creyente atado o atada, esclavizado o esclavizada. Esas son ligaduras. Cuando una persona no puede ser libre, no puede, dice la Biblia que el ayuno desata esas ligaduras. O sea, libera, suelta, rompe. Denle un aplauso al Señor. Bendito Dios. Mire bien cómo dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. O sea, cuando una persona ayuna, el ayuno número 1 autolibera su vida. O sea, el ayuno número 1, cuando nosotros
ponemos nuestro cuerpo, nuestra vida en sacrificio para Dios. Número uno, Dios suelta las ligaduras, quita las cargas, libera la poderoso vida. Dios. ¿Sabe para qué? ¿O sabe por qué? Porque en medio del ayuno quebrantamos nuestras emociones, quebrantamos nuestra carne, quebrantamos las cosas que nosotros a veces no podemos superar, o hay cosas en la vida del ser humano que están ahí. Hay ligaduras. Hay gente que tiene un carácter bárbaro. Esa es una ligadura. Esa es una atadura. Una vez alguien me dijo apenas, por cierto, en esta semana la semana que pasó me llevé un trabajador. Yo nunca lo había visto. O sea, yo no lo conocía literalmente, ¿no? Pero en cuanto lo fui a recoger, se me quedó viendo y me dijo, ¿dónde lo he visto a usted? Le dije, ¿dónde yo te he visto? Yo también te he visto a ti. Tu cara me es bien familiar. Me dijo, ¿dónde te he visto? Y ahí estamos. Anyway, le dije, suerte, vamos a trabajar. Y ya trabajando ahí, me dijo, ¿sabe de qué? Ya me acordé dónde te vi. Me dijo, no es usted uno que va con unos hermanos a repartir comida al toro atrás de un dompe. Le dije, sí, le dije, nosotros hemos ido ahí. Me dijo, ¿y sabe que a veces hasta se ponían a cantar cantos ahí? Le dije, sí. Me dijo, pues yo como un par de veces los vi ahí y estuve ahí. Y me dijo, ¿sabe? Que yo me empezó a relatar su historia, pero lo que les quiero dar a entender es que cuando nosotros oramos, ayunamos, Dios va a liberar su vida. Así es, amén. Y va a liberar mi vida. Y cuando Dios libera su vida y mi vida, entonces Dios la libera para ir a liberar a aquellos que están como estábamos nosotros. Bendito Dios, sí, Señor, amén. Me dio tanto gusto cuando lo vi, lo empecé a reconocer. Sí, este es. Hasta me dijo, sí, llevaban sándwiches. Sí, le dije. Pero, o sea, cuando la iglesia se une en un mismo espíritu, y cuando la iglesia se une y cree, y cuando usted hace algo y dice, yo sé que Dios va a mover su mano poderosa, yo sé que Dios va a sanar a los enfermos, yo sé que Dios va a libertar a los cautivos, yo sé que Dios va a soltar las ligaduras, yo sé que Dios va a libertar mi vida, yo sé que Dios va a soltar eso que me está a mí oprimiendo, eso que me está a mí estorbando para servirle al Señor. Yo sé que Dios lo va a hacer, pero el problema es que si somos negativos, pesimistas, no lo hacemos, no lo practicamos, vamos a seguir igual. Nadie lo creo, nadie no lo voy a hacer. Que lo haga el pastor. ¿Qué cuento es ese que se anda sacando ahora que 40 días de ayuno? ¿Qué ideas se le vienen al pastor? ¿Saben, hermanos? Que el ayuno desata las ligaduras. Así es, poderoso Dios. Yo soy realista. Yo soy natural. Yo sé que a usted y a mí no le gusta, pero lo tenemos que hacer. Así es, amén. Y cuando usted y yo nos unimos, y cuando usted dice, yo lo voy a hacer, número uno, porque cuando yo ayuno, Dios va a soltar las ligaduras, Dios va a quitar las cargas. ¿Sabían ustedes que hay mucha gente que dice,
Ay, es que yo no sé por qué, pero yo voy a la iglesia y a veces salgo con un dolor de cabeza. Yo voy a la iglesia y en vez de gozarme, no me gozo, no sé por qué, pero no siento. ¿Saben por qué? Porque hay cargas en sus vidas o en la vida del ser humano que no las trae a Dios, no las deja ir, sino que las carga con él o con ella. Y desde que entramos a la casa de Dios, en vez de venir y decir: Señor, yo estoy determinado, determinada, que he venido a adorarte, he venido a exaltarte. Señor, vengo cansado hasta los huesos. Hoy en esta tarde estoy cansado hasta los huesos. Si usted supiera de mí, estoy cansado como no tiene idea, pero estoy determinado a adorar a Dios, a exaltar a Dios, a hablar la palabra, a servir a Dios, a exaltar su presencia, porque Dios es un Dios que merece la honra, merece la gloria, merece que todos le adoremos. Bendito Dios. Ese es el Dios que servimos. Estaba arriba de un árbol hoy, apodando los árboles, mientras andaba, y creo que ya miro a Dios, estoy en las nubes. Pues estaba en lo alto y solo miraba al cielo y las nubes. Y mientras yo estaba ahí cortando y tirando ramas para abajo, se me vino un pensamiento. Y allá arriba yo empecé a cantar a Dios. Y se me vino una frase: la revelación de la adoración. Y yo dije: ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres con eso? Y me dijo: porque cuando alguien entiende que me adora a mí, cuando alguien verdaderamente obtiene la revelación, se olvida de todo, se goza delante de mi presencia. Así es, amén. Y entonces yo comienzo a hacer algo sobrenatural en las vidas. Bendito Dios el Señor. O sea, querida iglesia, cuando nosotros nos determinamos y nosotros decimos: este día yo lo voy a ayunar, y su carne y mi carne dice: ay, pero el café, el pan, las donas, los cereales. Y nuestra carne es mañosa. Nuestra carne es mañosa. Porque apenas usted piensa en ayunar y el estómago empieza. Todavía ni se llega al día, pero ya empieza a decir: ay, pero es que voy a trabajar, y es que yo sudo mucho, y es que yo camino mucho, y es que, ¿sabe qué debe de decirle? Se debe de autohablar y se debe de autodisciplinar y decir: carne, para que se te quite ese mal carácter. Carne, para que tengas control, dominio de tu carácter. Ándele. Bendito Dios y Señor. Hágale así a su compañero. Saben, queridos hermanos, que nosotros tenemos falta de dominio, de control de nuestro carácter. Pero la Biblia dice que el ayuno quita esas cargas, quita esas ligaduras. Una vez alguien me dijo, en estos días alguien me dijo: no, es que, mira, tenés que tenerle paciencia porque el hermanito tiene diabetes, y cuando tiene, pues como tiene diabetes, pues es hermanito y es cristiano y sirve al Señor, pero no lo hagas de enojar, no, él tiene diabetes, él sí sufre de diabetes. Le dije: oh. Y luego solo se empezó a reír este tipo. Le dije: ¿por qué te ríes? Dijo: porque, ¿sabes qué? Él no se aguanta. Si tú le haces de enojar, se enoja, explota. Pero hay que comprenderle porque tiene diabetes. Él no tiene control. Le dije: ¿pero por qué te ríes? Dijo: es que lo raro es que un día iba otro hermano con él, y iban manejando el otro hermano, y él iba diciendo: te dije que para allá,
y el que manejaba se puso nervioso, y el que tiene diabetes, el hermanito, el que no domina su carácter, te dije que para allá y que para acá, y que cámbiate de línea, y que es tu culpa, y a veces nos va a hacer tarde, vamos a llegar tarde a donde vamos, a las conferencias, y fue y vino, y el hermanito ya estaba bien enojado. Y entonces, ¿sabe qué pasó? El conductor se puso nervioso, se pasó una doble línea, el policía lo paró y les pidió su licencia y no traía licencia, y viera cómo se les bajó el carácter a los dos, dijo. Hasta el hermanito que tiene diabetes, bien obediente, le dijo el policía: bájese de su carro. A la carrera se bajó. Siéntese ahí bien sentado, sus manos para atrás, rápido. Dijo, yo dije, pues se va a poner a discutir con el policía o... No, dijo, sabe, hermano, que el policía es el remedio para los que no dominan su carácter. O sea, a veces nosotros no tenemos dominio, pero cuando nosotros ayunamos, quebrantamos esa naturaleza carnal. Quebrantamos esa naturaleza. Porque nosotros por naturaleza somos así, nos enojamos. Por naturaleza nos enojamos, pues. Pero cuando usted ayuna y cuando usted somete su carne y cuando usted la quiebra, entonces el Espíritu toma control de esa carne. Y cuando su carácter, cuando su carne, cuando sus pensamientos se quieren ir, el Espíritu Santo toma control, subyuga esa carne y dice: no te debes de enojar. Sí, pero una vez alguien dijo, yo escuché a una persona: ¿por qué dijiste esa mala palabra? Varones que me hicieron de enojar. O sea que entonces, si te hacen de enojar, vas a decir lo que sea. No. El ayuno, dice la palabra del Señor, que desata, ¿verdad? Si no, mire lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados.